Sesión 2. Nuevo canal desarenador y de remoción de sedimentos en la derivación de San Antonio de Yare, río Tuy. En este antiguo plano de hace más de 20 años, se muestra lo que era la topografía original del sitio donde se ubicaría el nuevo canal. La problemática operativa de la derivación de San Antonio de Yare empezó a estudiarse hace muchas décadas. En el año 1979, mediante un modelo físico por parte del Laboratorio Nacional de Hidráulica. En la década de los 80, con un proyecto de nuevas bombas de Arquímedes en la toma 2, con o seguidamente unos desarenadores de purga continua. Y finalmente, en el año 1997, en un proyecto que involucraba todo el reestudio del aprovechamiento de todas las fuentes ubicadas en el río Tuy, se propuso que el primer paso fuera un modelo matemático de régimen gradual y espacialmente variado de un canal desarenador y de limpieza de los sedimentos riotenidos. El canal propuesto se extendería desde el inicio de la toma 2 hasta la compuerta radial, con una longitud de unos 85 metros. El ancho debe ser igual al de la compuerta radial existente de solo 4 metros. A lo sumo, puede incrementarse en el tramo frente a la toma 2 con una variación de forma gradual. El alineamiento debe ser de 3 tramos rectos con curva y contracurva con radios de 20 metros. La pendiente de fondo debe ser igual o mayor del 1% para garantizar durante la operación de limpieza la adecuada remoción de los sedimentos almacenados en el fondo. La altura del muro exterior del lado sedimentado por el aliviadero debe tener un borde libre por encima de la cresta del aliviadero de 1,50 m. Con esto se permiten el paso de crecientes que generen hasta 1,50 m de altura de agua sobre el aliviadero sin que esa creciente pase sobre el muro que la separa del nuevo canal desarenador. En el gráfico que tienen enfrente se presenta la sección transversal al final del canal, es decir, cercano a la compuerta radial, del proyecto de ese nuevo canal desarenador que se estaba estudiando hace más de 20 años. Es evidente que para la operación del canal como desarenador con la compuerta radial existente cerrada, se evidencia en la figura que la cota de fondo del canal 130.61 está limitada por la cota del asiento de la compuerta radial y obviamente no puede ser menor. A su vez se aprecia que la cota del fondo de la entrada de la toma para la estación de bombeo es de 130.70, la cual a su vez es existente. Por otra parte, se nota que el nivel mínimo de agua impuesto por el aliviadero es de 132.61, es decir, sería la operación en aguas mínimas. Entonces, se aprecia de inmediato que el muro interior no puede tener más de una altura de 131.90 para que pueda permitir el paso del canal desarenador a la izquierda hacia la entrada de la toma a la derecha. De esta forma, se aprecia igualmente que la máxima altura que pudiéramos tener de sedimento no puede ser mayor de 1,15 m. Esto sumado al hecho de que el canal en ese sector solo puede tener un ancho de 4 metros, igual al de la compuerta radial, complica sensiblemente las posibilidades de su operación para gastos mayores del orden de los 2 metros cúbicos por segundo en condición de desarenado.
Esto que se presenta ahora es la misma topografía que vieron ustedes antes de la toma del río Tuy, pero se ha superpuesto el proyecto del nuevo canal desarenador, por supuesto, en la derivación de San Antonio de Yare. Es conveniente notar que después de todos los estudios que se hicieron mediante un modelo matemático que fuera capaz de operar adecuadamente para la limpieza de los sedimentos, la solución final que se adopta es la de un canal que contempla una variación del ancho frente a la toma 2 de 6 metros en el inicio y 4 metros al final. La toma 2 obviamente es la ubicada del lado izquierdo con 8 unidades de bombeo. El resto del canal permanece igual a 4 metros de ancho, que coincide con el ancho de la compuerta radial existente. Ese canal en particular, su capacidad como desarenador con la compuerta radial cerrada, en su operación convencional para la protección de los equipos de bombeo, es decir, capaz de remover el 85% de las partículas iguales o mayores de 2 décimas de milímetro, como habíamos hablado hace tiempo. Solo se cumple en la toma original ubicada al final del canal, dependiendo a su vez del nivel de sedimentos en el fondo. Para un fondo totalmente limpio de sedimentos, es decir, operando la sección completa del canal, se tiene un caudal máximo de 2.000 litros por segundo. Sin embargo, cuando el canal está al máximo de sedimentos depositados con una altura de 1,15 m, como vieron antes, el caudal que cumple con las condiciones anteriores se reduce a 850 litros por segundo. Obviamente, todo esto son cálculos que en el caso más desfavorable, que es con el nivel mínimo de agua coincidente con la cresta de la línea. La capacidad ahora de remoción de los sedimentos almacenados, es decir, analizamos ahora cómo funciona el canal como limpieza, y la cual obviamente se realiza con la compuerta radial totalmente abierta y de nuevo con la condición más desfavorable del mínimo nivel de agua que coincide con la cresta del aliviadero, genera a lo largo de ese canal un caudal de 26 metros cúbicos por segundo, que es capaz de arrastrar la partícula de diámetro máximo depositadas. Por otra parte, el borde libre previsto en el muro exterior cuando pasan las crecientes es del orden de 1,50 m, lo cual permite que lleguen a pasar hasta crecientes de 70 metros cúbicos por segundo sin sobrepasarlo. ¿Cuál es el corolario de la solución adoptada? Primero, es realmente o es muy pequeña cuando se proyectó la obra en el año 56, una compuerta radial de tan solo 4 metros de ancho con un río de la magnitud del río Tuy, es decir, con un aliviadero tan grande que llega al orden de los 100 o más metros. Segundo, eso quiere decir que el canal es extremadamente estrecho. Al ser tan estrecho, él no puede aceptar caudales mayores para desarenarlo porque tendría que ser muchísimo más ancho, dadas las características de la gran cantidad de equipos que tiene que servir. Ahí es donde dice que en el mejor de los casos, para aguas mínimas, solamente es capaz de permitir el desarenado perfectamente adecuado para proteger las bombas de partículas de 0,2 milímetros hasta caudales de 2.000 litros por segundo. Y solo para las bombas que se encuentran ubicadas al final del canal, que son las 2 bombas de la toma original. En otras palabras, el canal no puede proteger desarenando las 8 unidades de bombeo de la toma 2, porque tendría que tener un ancho en el orden de los 20 metros o más. Y la compuerta radial solo tiene 4. No se puede lograr, es imposible, la condición de que sea un desarenador perfectamente adecuado
y eso solo se puede cumplir mediante extracción de tan solo 2.000 litros por segundo en la toma original, que tiene previstas 2 unidades de bombeo. Sin embargo, como limpiador o como canal de limpieza es excelente, porque con todos los cálculos que se hicieron y las transiciones que tiene, sobre todo en la primera parte, se pueden lograr perfectamente también para la condición más desfavorable de aguas mínimas en el aliviadero. Se puede lograr un caudal de hasta 26 metros cúbicos por segundo. Eso genera fuerzas tractivas sobre el material depositado en el suelo, que en un cortísimo tiempo está totalmente limpio, a diferencia de la situación en aquel momento sin construir el canal, donde esa labor podía llevar prácticamente días de duración. En la imagen satelital que aprecian ustedes, se ve todo el sector de la toma de San Antonio de Yare, empezando de este hacia oeste o de derecha a izquierda. Tienen ustedes en primer lugar la carretera con el puente correspondiente sobre el río Tuy. Después viene una estructura con mucha espuma blanca que es propia de la forma como operan los aliviaderos. Y en el norte o en el extremo norte de esa estructura tienen ustedes una pequeña raya quebrada en color gris, que es precisamente el borde superior del muro exterior del canal desarenador que ya fue construido. Esta fotografía o esta satelital corresponde a la actualidad, es decir, fue hecha en el año 2020. Hay un detalle que produce mucha preocupación, que es que en el centro de ese canal desarenador existe una gran cantidad de vegetación que pueden ser arbustos o algo más. ¿A qué se puede deber esto? A que el fondo, que es de concreto armado del canal, no está lleno totalmente de sedimento. ¿Por qué? Porque no se ha abierto debidamente la compuerta radial en forma periódica. Esto puede deberse perfectamente a que se dañaron los mecanismos elevadores de la compuerta radial, bien sea guayas, malacates, reductores, motor eléctrico, etc. O bien que no está operativa ninguna de las bombas, ni en la toma original ni en la toma 2, con lo cual no se hacen operaciones entonces de limpieza de ese canal desarenador. Hay que estar sumamente claro que el canal desarenador siempre debe de estar lo más limpio posible de sedimentos. Y esto, la única manera de lograrlo es operando la compuerta radial, abriéndola en forma periódica. El canal desarenador tiene a su vez otra ventaja, por así decirlo, y es que al abrir la compuerta radial ya vimos que él tiene una capacidad de flujo del orden de los 26 metros cúbicos por segundo. Eso quiere decir que si tuviéramos un problema de reparación, bien sea sobre el aliviadero, en el pozo amortiguador, en el cauce inmediatamente aguas abajo del pozo, pegado al pozo, nosotros abriendo la compuerta radial y con el agua a nivel de la cresta del aliviadero, siempre y cuando el río traiga menos de 26 metros cúbicos por segundo, vamos a tener la posibilidad de hacer esa reparación en seco sin ninguna forma de o requerimiento especial en lo que respecta al río. Hay algo que no aplica a esta obra de derivación ni al canal desarenador que ella tiene, porque no es propia de ríos como el Tuy en esta zona, sino es propia de los ríos como el Acarigua en el piedemonte andino, del cual la otra sesión anterior vimos nosotros la obra de derivación que tenía. Es posible perfectamente que después de creciente se depositen grandes bloques de roca en todo el fondo del río y parte de ellos puedan estar ubicados probablemente en la zona de la embocadura. Entonces, no se puede pretender remover esos bloques de roca que están cercanos a la embocadura
abriendo la compuerta radial ni muchísimo menos, sino que para removerlo será necesario la operación de equipos mecánicos apropiados. A la izquierda de la lámina se presenta un esquema de la configuración clásica de la toma de las obras de derivación, donde no existe el canal desarenador, la cual ha sido mantenida hasta la década de los años 90. De hecho, lo que se muestra se presenta en la figura 9.13 del capítulo 9 del libro Proyecto de Ingeniería Hidráulica editado por el profesor J.J. Bolinaga y el capítulo específico escrito por mi persona. Para esa época se consideraba que el diseño de la estructura de captación consistía en un corto tramo de canal frente a la toma con una compuerta radial y un pozo disipador. El eje de la toma era de 90 grados o perpendicular respecto al eje del canal y estaba previsto un escalón mayor de 1 metro entre el fondo de ese canal y el borde inferior de la abertura de toma, a fin de evitar captar lo que se llama el arrastre de fondo del río. Este diseño puede aplicarse perfectamente al caso de tomas para riego, donde la captación de sedimento no es prioritaria. A la derecha de la lámina se presenta un esquema de la configuración con el nuevo canal desarenador para el agua captada por la toma, el cual es imprescindible, como ya hemos visto, en el caso de derivaciones por bombeo o de agua que posteriormente es enviada hacia una planta de potabilización. ¿Cuál es el porqué de esta lámina? Es simplemente para que ustedes se den cuenta que el autor de ambas cosas es el mismo. Cuando se hizo el libro en referencia, no existía aún ninguna consideración sobre canales desarenadores en tomas, ni para bombeo, ni para ningún otro tipo de sistema. Simplemente porque no se consideraban. Y entonces el autor colocó lo que era la bibliografía o los cánones de diseño correspondientes a esa época. Posteriormente, en el año 1996, y gracias a todo el modelaje matemático que se montó para una futura toma en la toma de San Francisco, de San Antonio de Yare, en el río Tuy, y después de ser construida, de ser verificado su funcionamiento, de darse cuenta de su operación tanto como sedimentador como de remoción de sedimentos, pues el autor de esta materia, que es quien les habla, decidió que lo más importante cuando existe una toma que es por bombeo y hay que proteger los equipos, o una toma que es para agua potable y esa agua va dirigida a la planta de tratamiento, considera que es absolutamente obligatorio el uso de un canal desarenador.